y abrimos la carpeta del clan de los Aramayona en este Álava Tierra de Clanes. Mes veraniego por excelencia, nos plantamos en agosto, pero nosotros seguimos hablando de nuestro Juego de Tronos particular. Mira, hace poquitas fechas teníamos a uno de los protagonistas de Juego de Tronos que está rodando una serie aquí en Gasteiz. Estuvo unos cuantos días por ahí comiendo, cenando y disfrutando. Ahí sí se llega a enterar de nuestro Álava Tierra de Clanes, que se mete ahí de por medio. Isma García, arqueólogo de Guardia, muy buenos días. ¿Qué tal, John? ¿Qué historias que me le cuentas? Tuvimos ahí, estuvo el de Juego de Tronos, digo, le metemos aquí, ¿de qué lo disfrazamos? ¿El de los Guevara, el de los Iruña, los ¿No me Barona? cuentas esto para que venga yo aquí o qué? Claro, estuvimos. Hubo gente que dice que le vio cenando. Yo no le vi. Y fotos no han salido tampoco. Esto es como el de... Es que estaba comprando ahí en una superficie, lo va a fichar el Alavés, el Baskonia. Pues se sabe. Estuvo porque está rodando además. Vitoria se está convirtiendo en plato de cine y el mes pasado, con la celebración del Festival de Jazz, estuvo visitando, no sé si luego fue algún concierto, aprovechó, pero Juego de Tronos, que vino a Álava Tierra de Clanes. Bueno, totalmente, casi. Ahí estamos. El mes pasado hablábamos de los Iruña y me decías, a ver, de cara a agosto yo creo que nos vamos a meter en uno de los clanes que si decimos el apellido, los Butrón, nos lleva hasta Vizcaya, pero que tiene mucha referencia con Álava. Y te me plantas aquí y me dices, John, que no vamos a hablar de los Cambio Butrón, de ya. planes. Cambio de planes. Cambio de planes, sí. claro, cambio de planes porque preparando precisamente estas semanas el tema del linaje, yo realmente cuando planteé el tema de Butrón estaba pensando más bien en una zona de Álava, concretamente Aramayona, y estaba pensando en que, bueno, ese fue uno de los linajes importantes en la zona de Aramayona, los Butrón, pero investigando me doy cuenta que los Butrón son parientes con los Mújica, también vizcaínos, pero que todos ellos proceden y entroncan con el linaje y el clan original, que es el clan de Aramayona, el clan Aramayona. Y por eso hoy lo que te planteo es hablar los de este Aramayona. Haciendo un pequeño inciso, el castillo de Butrón, que es precioso, una pena que no se pueda visitar. Estaba en venta, además, hace poquito, en Idealista, y creo que lo ha comprado una corporación norteamericana que lo quiere rehabilitar. Esperemos que lo dejen visitar una parte, porque por fuera es espectacular. Ahora, el camino para llegar se lo Yo he estado dentro cuando era visitable. Adiós. Sí, bastante espectacular. Bueno, pues pero bueno, una reconstrucción total. Vamos, quiero decir, nada medieval o muy poco medieval, vamos a decir. Venga, ahora sí que si nos metemos en los Aramayona, rebautizamos este capítulo, hablamos de los Aramayona. El origen lo tenemos claro, ¿no? La ubicación, sobre todo, en la zona de Aramayo. Efectivamente, nos vamos al territorio de Aramayo, y bueno, vamos a empezar hablando de la denominación de este linaje, que obviamente la denominación procede del lugar. Aquí hablamos del clan de los Aramayona, porque estamos hablando del Valle de Aramayona, pero ¿de dónde viene la palabra etimológicamente Aramayona? Bueno, pues según el filólogo Patxi Salaberry, Aramayona, esta denominación sería lo que llaman un antropónimo. Es decir, la denominación procede de un nombre de persona, ¿no? En este caso, la teoría que se maneja es que venga de un nombre latino, de un tal Aramaeus, que sería, vamos a decir, un señor. No sabemos si de tiempos romanos o de tiempos incluso medievales, porque al ser de origen latín tampoco podemos saber cuánto tenemos que remontarnos en el tiempo, y que lo que nos estaría definiendo es un fundus. Un fundus es que la palabra sería como la propiedad de Aramaeus o la villa de Aramaeus. Eso acaba evolucionando de Aramaeus en Aramayona, Aramayoa y Aramayo, que se utiliza actualmente. Entonces, al final, pues bueno, el nombre del territorio viene de esta denominación de una persona que era la que tenía, en tiempos, ya digo, remotísimos, el poder. Esta persona, cuidado, no la estamos relacionando con el clan, estamos relacionándola con la denominación del valle. Vale. Es luego ya, muchos siglos después, cuando rastreamos la primera pista de nuestro primer Aramayona, que de alguna forma inaugura el clan del que vamos a hablar, y que nos estaríamos yendo al siglo XIII. En 1229 se documenta por primera vez un Aramayona, el Pedro Martínez de Aramayona.
digamos, ese Pedro Martínez de Arama. Ese es el primogenio y además, mira, aprovechamos y entramos en los nombres del clan, porque se reproduce un poquito los nombres que venimos hablando, ¿no? También es cierto en otros clanes, con ese Pedro Martínez de Aramayona como primigenio, pero también hablamos de Juan, de Juana. Hay que tener en cuenta, es curioso, que los nombres en esta época funcionan como distintivos casi a veces incluso más importantes que los propios apellidos a la hora de clasificar a las familias. Y entonces es curioso que en las distintas fases evolutivas del linaje que vamos a analizar se observan también etapas en las que ciertos nombres son los que priman en los primogénitos o primogénitas, digamos, de cada generación. En la etapa primera de este linaje abundan los Pedros, es decir, cuando este linaje sigue siendo Aramayona claramente, ¿sí? Abundan los Pedros, los Pérez. Evolucionando aparecen ya Juanes, Juanas también, y esto se repiten constantemente. También esta forma de denominar a los miembros del linaje se convierte en un distintivo. Luego, cuando entroncan con los Mújicas, entra otro tipo de nombres que son los Alonsos. Y por último, en la etapa de entronque de este linaje con los Butrón, pues ya entran los Gómez. Vale. Que hoy día Gómez lo tenemos como un apellido, pero que empieza, o en esta época se utiliza como nombre. Entonces, hay que recordar que normalmente estas denominaciones empiezan a repetirse a partir de un antepasado que por alguna razón se considera especialmente importante o significativo para el linaje. Cuando hay un Pedro que es importante para el linaje porque quizá lo inauguró, pues sus descendientes tienen costumbre de denominarse Pedros o denominarse Pérez. Cuando hay un cambio importante dinástico en el linaje, esa nueva dinastía, esa nueva línea, opta por otros nombres distintos, como ya hemos dicho, Juan, Alonso o Gómez, ¿no? Esta es un poco la dinámica. ¿Y qué escudo tenían ellos, los Aramayona? Porque si lo vemos ahora, volvemos a ver la flor de lis que veíamos en los Iruña. Sí, ya te he contado que previamente que el símbolo distintivo de este linaje es la flor de lis, pero no ha sido fácil un poco rastrear, casi he hecho una reconstrucción arqueológica, vamos a decir, de lo que fue este escudo, porque si nos vamos a las fuentes, poco dicen. Si una de nuestros cronistas habituales, Fray Juan, al que recurro muy a menudo en esta sección, nos vamos al siglo XVI, describe el escudo del linaje de Aramayona de una forma pues como muy compleja, ¿no? Dice que tiene una primera mitad con una torre en campo colorado, dice que tiene en otra mitad una banda de plata, y luego dice que sobre ella hay 3 flores de lis de oro en triángulo en campo azul, y luego sigue la descripción con otro montón de elementos. Está describiendo un escudo que por su descripción es el típico escudo ya más bien de su época, del siglo XVI, de la época del cronista, que es un escudo que amalgama en uno solo distintas procedencias de distintas familias que aportan sus distintos símbolos a los Iruña, pero ya, perdón, a los Iruña, no nos confundamos, a los Aramayona del siglo XVI. Tenemos que ir a otro cronista, a Coscojales, que es interesante, tuvo oportunidad conoció la iglesia ahí en Aramayona, de la iglesia de Zalgo, que hoy día su ubicación es la de el actual cementerio de Ibarra. Ahí hubo una iglesia, la primitiva iglesia parroquial de Ibarra, estuvo en ese lugar, fue la iglesia de Zalgo, y en esa iglesia había unas tumbas en la capilla mayor, y en estas tumbas este cronista, Coscojales, comenta que las tumbas tenían unas flores de lis, como distintivo de esas personas que estaban allí enterradas, que por otra parte pues no se sabía su denominación en concreto, pero se sabía que eran los señores de aquella tierra, ¿no? Entonces al final la deducción, la hipótesis que manejamos, pues por las descripciones que he leído, estaríamos hablando de un escudo que estaría compuesto por 3 flores de lis en oro, amarillo, sobre, y así como en forma de, haciendo como un triángulo, y estarían sobre un fondo azul.
un fondo azul, que por cierto, esto, si nos lo trasladamos, es exactamente el mismo escudo de los reyes de Francia, de los reyes de Francia, lo cual hace probable que el origen del escudo tenga que ver con la participación de los Aramayona, que sí que la conocemos en las luchas de bandos, en la Guerra Civil Castellana del siglo XIV y también en determinadas campañas de la Guerra de los 100 años que tuvo lugar en Francia. Y ahí nos vamos a meter ahora con sus posesiones también. Isma, y antes de entrar en esa guerra de bandos, vamos a hablar de sus posesiones, de sus casas-torres, de sus castillos. ¿Qué tenían los Aramayona? Bueno, en Aramayona se conoce la existencia de diversos castillos, de diversas casas-torres, de las cuales no muchas han llegado hasta la actualidad. No, prácticamente ninguna. Prácticamente ninguna. Pero si tenemos que destacar una por su significación histórica y por su relación con el linaje de Aramayona, habría que destacar la torre de Torrealdea, que era la denominación que tenía cuando todavía estaba en pie, porque esta tampoco se conserva, no y que estaba, digamos, en el término, en el pueblo, la aldea de Barajuen. No demasiado lejos de Ibarra, incluso de su cementerio, que era donde estaba esta antigua ermita, esta antigua iglesia que hemos hablado antes de Zalgo. Vale. Y esta torre de Torrealdea, de la que nos hablan las fuentes, aquí me he basado mucho en Micaela Portilla, por supuesto, pues como digo, no se conserva, o se conservan muy pocas ruinas, en restos quizá del foso. Y fue la sede principal del origen del linaje, cuando el linaje respondía exclusivamente a la denominación de clan de Aramayona, los Aramayona. Los Aramayona tenían este castillo como lugar principal. ¿Qué sucede? Que cuando ya entroncaron con otras familias, con los Mújica, con los Butrón, la residencia principal pasó a otros lugares, principalmente a Vizcaya, y en este castillo empezaron a ejercer funciones, pues vamos a decir, gente que estaba al servicio del linaje principal. Y entonces aquí, pues esa cárcel, este castillo estuvo funcionando en gran medida como cárcel para, digamos, pues las fuerzas del orden de aquella época, que por supuesto estaban al servicio del señor del territorio, del señor de Aramayona, ¿no? Ya decimos que además muchos de los castillos se utilizaron, ¿no?, como cárceles en la época, que tuvieron diversos usos, ya que pues eran esas grandes fortalezas en las que se refugiaban los señores de la época, y bueno, pues otra parte del castillo la utilizaban como cárcel para los prisioneros. Esta gente, los Aramayona, y digo esta gente como si fuesen conocidos, como si viniesen a comer familia. A casa, ya, casi, les invitaré para Nochevieja. ¿Dónde se enterraban los Aramayona? Porque sí que es cierto que muchas veces hemos hablado de la dificultad de que vayas tirando del hilo de dónde estaban enterrados, y en este caso los Aramayona sí que ubicas en 3 ubicaciones, valga la redundancia, diferentes. Mira, las 3 ubicaciones tienen que ver también con esos cambios dinásticos de los que he insistido. Los Aramayona cuando son Aramayona, luego cuando son Mújica y luego cuando son Butrón. En cada uno de estos cambios dinásticos, por así decir, prefieren un lugar de enterramiento distinto. Vaya. Los primeros Aramayonas, los primeros y las primeras Aramayona, prefieren la iglesia de Zalgo, que es la que he dicho que estaba, hoy ya en día no se conserva, que estaba donde hoy día el cementerio de Ibarra, y donde Coscojales nos comentaba que estaban las tumbas de aquellos primeros Aramayona, ¿no? Esa sería, digamos, la referencia principal de la primera parte del linaje. Más adelante optan por otras localidades más importantes. Tenemos San Francisco, el convento de San Francisco de Vitoria, en el cual sabemos se enterró Juan Pérez de Aramayona, y que probablemente financió la construcción de todo el claustro, que fue el lugar donde se enterró. Esta era gente importante y con posibles, Claro. Entonces las órdenes mendicantes se peleaban por los testamentos y lo que pudiese caerles a cada uno en gracia, ¿no? Y luego también otro convento franciscano, ya en este caso en Bermeo, pero en la que ya optaron por enterrarse los miembros del linaje cuando ya pasaron a la rama de los Butrón.
Vale, pues estos son los enterramientos y las posesiones de los Aramayona. Hemos dicho y hablado durante el inicio de este recorrido, de este Álava Tierra de Clanes en el que estamos analizando los Aramayona, que pasan de ser Aramayona a Mújica y a Butrón, pero ahí entramos. Y tú me marcabas, Isma, y me decías, voy a hablar de 7 generaciones que voy a llevar desde los Aramayona a los Mújica para terminar en los Butrón. Eso es lo que voy a intentar y intentando no liarnos y no liar a quienes nos escuchan demasiado, porque la cosa es compleja. Es compleja y al final todo va, y lo que venimos diciendo dentro de nuestro Álava Tierra de Clanes, todo va por casamientos, por emparejamientos, ¿no? Y que nadie se piense que cuando vas a las fuentes y consultas a los cronistas medievales te lo explican de cosas sencillas. Yo esto siempre con papel y lápiz, haciéndome un croquis y flechas para arriba y para abajo, porque si no, no te enteras. Te estoy imaginando como los investigadores en las películas estas que tienen que poner la pizarra en la pared allí. Es que eso es lo que hago prácticamente. Es que eso es lo que hago. Ya te tienes que grabar, para verte en tu canal de YouTube, eso además, que la gente vaya. En el canal de YouTube ya lo colgaré. Ojo ese reto, el ver cómo haces la preparación de estos capítulos, que sería más que interesante. Recojo el guante. Coge el guante, bueno, como la época medieval. Pues verás, efectivamente vamos a hablar de 7, incluso de 9 generaciones, pero no voy a ir una por una. Lo que voy a intentar es fijarme en los momentos principales en los que se dan los cambios dinásticos y por qué. ¿Por qué los Aramayona desembocan, por así decir, en los Mújica y por qué los Mújica acaban desembocando en los Butrón o enlazando con los Butrón? Vale, aquí la clave, digamos, está en un primer Pedro Martínez de Aramayona, que era el que antes mencionábamos, que es un poco el que marca la línea principal de la familia allá por el siglo XIII. Este señor, lo tenemos documentado en el año 1284, en la incorporación de Orduña al territorio vizcaíno. Ahí aparece documentado y sabemos que tuvo una hija. Igual tuvo otros descendientes bastardos, pero digamos la hija, vamos a decir, oficial, o que podía heredar, vamos a decir, legítima, fue Juana Martínez de Aramayo, que esta fue la que pudo heredar y que esta se casó con Juan Pérez de Aramayo. En este matrimonio, como ya vimos, por ejemplo, muy bien en el linaje con los Hurtado y los Mendoza, aunque se dieron matrimonios entre ellos, ellos tuvieron mucho cuidado de que sus descendientes no mezclasen los territorios que heredaban. Es decir, en este caso, Juana, que era la señora de Aramayo, dejaba a su hijo segundo el territorio de Aramayo, mientras que el primogénito de este matrimonio se quedaba con los territorios que le correspondían a su padre, Juan Pérez de Avendaño, del linaje de los Avendaño, que por cierto, que la gente eche un vistazo a los anteriores capítulos, porque ya lo tratamos, ¿no? Entonces, digamos que aquí se mantienen, aunque son hermanos, el hermano primogénito es el que se queda con el territorio, digamos, de Avendaño, y es el hijo segundo el que se queda con Aramayo y sigue siendo, señor de Aramayona. Estamos hablando de Juan Pérez de Aramayona, que es el que hemos comentado antes, que decide enterrarse en el convento de San Francisco. Vale. Es ese mismo. Bueno, los descendientes de este Juan Pérez de Aramayona fueron Pedro Ibáñez de Aramayona, que fue el que heredó Aramayona en principio, pero que este fue asesinado por su primo, uno de los Avendaño. El hijo de su tío, por eso era su primo, obviamente, pues en las cercanías de Bilbao, nos cuentan los cronistas, y por la espalda fue asesinado por su propio para primo. Quitarle los territorios, entiendo. Bueno, porque por lo visto este Pedro Ibáñez de Aramayona tenía bastante predicamento en aquellos territorios del entorno bermeano, y esto no le hacía nada gracia al de Avendaño, que era el que mandaba, que se consideraba jefe en aquel territorio. Pues mató a su primo. Y como consecuencia del asesinato de su primo, Aramayona lo heredó el segundo hijo de Juan de Pérez de Aramayona, que fue Juan Galíndez de Mújica.
que dices, ¿y este porque ya tiene otro apellido? ¿Galíndez de Mújica? Bien, porque claro, cuando los padres ya deciden qué van a heredar cada uno de sus hijos, pues bueno, dice, bueno, pues al primogénito, a Pedro Ibáñez, le damos Aramayo. Pero claro, le asesinaron. Al segundo le dan una casa-torre en el lugar de Mújica. Por eso él decide adoptar el Mújica. Claro. Él no sabe que va a heredar luego Aramayona porque no sabe que van a asesinar a su hermano. Es cuando asesinan a su hermano y él ya ha adoptado la denominación de Mújica y se ha asentado en otra casa-torre. Cuando le dan el territorio. Cuando encima le dan Aramayona. Y entonces esto es lo que justifica el cambio en la denominación de las gentes del apellido, que a partir de entonces pierden la costumbre de denominarse Pérez de Aramayona o Martínez de Aramayona y empiezan a denominarse ya con el apelativo de Mújica. Vale. Prefieren el Mújica. Es desde entonces que los señores, digamos, de Aramayona son los Mújica, los y las Mújica. Ya tenemos ese primer trasvase, los Aramayona, los Mújica. Y ahora vamos a los Butrón. Bueno, efectivamente, Juan Galíndez de Mújica tiene a su hijo, Juan Alonso de Mújica. No sé en este caso quién fue la madre, lo he intentado identificar el nombre. Juan Alonso de Mújica, a su vez, tiene una única hija, de nuevo, no tiene hijos legítimos varones, tiene una hija que es María Alonso de Mújica, y es aquí, claro, al heredar la mujer, que era señora de Mújica, al heredar la mujer, esta se casa con Gonzalo Gómez de Butrón. Ya están ahí los Butrón. Sí. Pero esto no significa que el territorio de Aramayo o Aramayona pasa a los Butrón para los Butrón directamente. De hecho, no fue así. De hecho, fue el padre de María Alonso de Mújica, como no quería que sus territorios de Aramayona pasaran a su cuñado Gonzalo Gómez de Butrón, en su testamento dijo que el que iba a heredar era su nieto. Vale, directamente. Directamente. Bien, entonces, claro, la fusión entre del territorio del señorío de Aramayona con el señorío de Butrón se produjo en la figura ya, digamos, de el nieto. Pero sucede una cosa aquí muy interesante. Ojo. Y es que este nieto, cuando llega a la edad adulta, decide que no le gusta el comportamiento de su padre, Gonzalo Gómez de Butrón, que es un hombre de guerra, que es un hombre tal, y se mete a fraile porque dice que él es más bien una persona de paz. Menudo giro. Y entonces renuncia a todos sus bienes y sus territorios, y entonces es su hermano, que primogénito, que era el que había recibido de su padre el territorio de Butrón, el que, vale, ya tienes Butrón, pero ahora tienes Aramayo porque tu hermano se ha metido a fraile. Y ahí es donde ya se empiezan a llamar Butrón. Efectivamente. Y aquí es un poco donde quería desembocar. A partir de entonces, digamos, el siglo XV, estaríamos ya en el siglo XV, Aramayona es ya territorio Butrón y es muy conocida en las crónicas, ya vamos a hablar de algún episodio, porque se dan episodios realmente cruentos y curiosos y, claro, desde nuestro punto de vista incluso hasta divertidos. Ahora vamos a entrar en esas dos grandes hechos cruentos, pero antes ese nombre, que yo creo que es clave si hablamos de las mujeres, del clan de los Aramayona, Mújica, Butrón, que ya hemos descrito, que es María Alonso de Mújica. Efectivamente, la que se ¿Está casó... lejos de ser una mujer de paz? No. No, claro, si lees la letra pequeña y lees entre líneas en los documentos, que es como, desgraciadamente, hay que rastrear la historia de las mujeres cuando te remontas a estas épocas. Si lees la letra pequeña te das cuenta de realmente hasta qué punto estas mujeres detentaron un poder muy importante y un poder además activo, porque a veces parece que solo fuesen transmisoras de un apellido, de un territorio, pero no, es que estas señoras de Aramayona ejercieron como tales defendiendo los territorios, no solo los propios, sino incluso los del marido. Tienes que pensar que los maridos, los varones, habitualmente siempre están en la corte, con el rey, o en la frontera con el mundo musulmán haciendo la guerra. Entonces, ¿quiénes son las que defienden los estados y las propiedades de los linajes habitualmente? Las mujeres. Pues son las mujeres. Y en este caso, María Alonso de Mújica está muy bien documentado que el caso de que estando su marido, Gonzalo Gómez de Butrón, precisamente como comentaba en la frontera con el rey, pues vio cómo los acérrimos enemigos de los Butrón, que eran los Avendaño, de los cuales también hemos hablado, y que curiosamente son primos o primos segundos. Emparentados, son primos segundo, pero se llevan a matar. Son los dos grandes linajes enfrentados en Vizcaya, Avendaño contra Butrón, Butrón contra Avendaño. Bueno, pues en una arremetida
digamos, de los Avendaño, la que tiene que coger las armas, por así decir, y convertirse en lideresa. Y dicen las crónicas, acudir en socorro de los oñacinos con todo su solar significa con todas las gentes de su solar, con todas las armas, con todos los hombres y todas las fuerzas disponibles, ¿no? Pues esta fue María Alonso de Múgica, que fue la que movilizó el territorio para defender sus estados frente a los de Avendaño. Y aquí se dieron varios episodios, como por ejemplo la defensa del castillo de Barajuen, del que hemos hablado antes, de Torrealdea, que también fue bastante interesante y que, bueno, si te parece, pues vamos a hablar. Ahora nos vamos a meter justo ahí, en esos dos hechos cruentos, dándole el valor que se merece en la historia y leyendo esa letra pequeña a María Alonso de Múgica. Ya hemos dejado de entrever un poquito las fibias, las fobias, los Avendaño. Al final, el enemigo muchas veces parece que se tiene en casa, ¿no? Se tiene en la propia familia, y aquí, como muestra un botón con los Avendaño, con esos primos, con ese asesinato por la espalda, etcétera, en el clan familiar. Pero tú me has querido relatar dos hechos cruentos para poner un poquito iba a decir el broche de oro, pero no sé si es la expresión exacta. El broche de sangre a este clan, a los Aramayona. Dos hechos además muy significativos. Exactamente, ¿no querías Juego de Tronos? Sí, pues totalmente. Además, esto es muy, muy interesante porque, a ver, haciendo esta investigación para este programa, me estaba dando cuenta que por la riqueza de las fuentes en este tema de la lucha de bandos, Aramayona es un microcosmos que daría en sí mismo para un serial por sí solo, que podría ser Aramayona, bueno, tierra de clanes, en sí mismo, ¿eh? Sí, por aquello de que pasa eso, es a los Múgica, a los Butrón, todo lo que pasa, un territorio muy pequeñito, muchas familias, muchos linajes, súper interesante. Bueno, el caso es que, y además muy interesante, porque quedaron restos de la historia de las cosas que sucedieron, que no solo nos han llegado a través de las crónicas serias, vamos a decir, escritas por los cronistas, sino por cantares. Claro, aquí me viene a la mente el cantar del Mío Cid, mundialmente conducido. Y también con lo que vamos a contar ahora, o con lo que nos vas a contar, Isma, que la gente tenga en mente los corridos mexicanos. Yo es a lo que me ha sonado nada más que me has contado esta historia. Sí, pues es que es un poco por ese hilo. Es Garibay, que es un cronista del siglo XVI, recoge varios cantares, o también se les llama endechas, que son recitaciones poéticas que se cantaban y que quedaron en la memoria oral y que se fueron transmitiendo de generación en generación, y que aludían a hechos más o menos memorables de las familias importantes, de los linajes importantes, de momentos cruentos. Y entonces se habla, o Garibay habla del cantar de Aramayona. El cantar de Aramayona, que por cierto está en euskera, que tengo el texto delante, pero no me atrevo a leerlo, primero porque está escrito en euskera antiguo, o sea, claro, y es complicado, y tampoco ni siquiera voy a traducirlo al castellano literalmente, pero sí que es interesante que contar un poco, para que nos pongamos un poco en la piel de lo que sucedía entonces. Es una escena muy sencillita, el cantar es muy sencillito, pero si miramos tiene bastante jugo. Resulta que en estos enfrentamientos entre los Avendaño y los Butrón, los Avendaño viene con toda la gente de su tierra, de la zona de Vizcaya, de la zona de Uribe, de la zona de Bermeo, de todo este entorno, y vienen y entran a Aramayona a arrasar. Y empiezan a quemar casas, a asediar torres. Se cuentan hasta 26 casas, cuentan las crónicas que arruinaron, ¿no? Bien, nadie les paraba los pies. Nadie les paraba los pies hasta que se planta allí un tal Juan de Mendiola, que debía ser uno de los no estaba el jefe de todos, el Butrón, como digo, estaba en la frontera, pero tenía su gente de confianza allí, y entre ellos estaba este Juan de Mendiola. Y entonces dice el cantar algo así como, estoy caricaturizando, pero a ver, es un poco bastante literal. Llegan allí, se planta allí en medio, imagínate, en medio de un campo de batalla, una cierta distancia, casi me lo estoy imaginando como si fuese el típico desafío en el pueblo del oeste, en estos... en el que se ponen espalda con espalda, dicen 10 pasos y después... Pero no tan formal, imagínate
a cada lado de la plaza de un pueblo. Ahí tenemos a Juan de Mendiola que dice, ¿alguien se atreve conmigo? Eso dice el Cantares, en plan, ¿hay narices? Aquí no hay. Y el otro le responde, uno de los de Avendaño, que por lo visto era un tal Gasto Apala, un tío que debía tener un tamaño bastante importante porque se habla de él como un gigante, dice... Que si hay alguien que tenga narices, yo tengo narices. Esto es un breaker de manual sin enseñar el culo. Bueno, pues el Juan de Mendiola aquí al final se llevó el gato al agua, porque el tío tenía mucha habilidad con el manejo de la lanza y en la distancia cogió su lanza y dice, que sí, que tú te plantes delante, gigantón, Gasto a pala, pues verás, te voy a dar un lanzazo. Lanzó la lanza, se la clavó y el tío murió. Adiós. Y el tío murió. A partir de ese momento, todos los que estaban alrededor se hundieron en una escaramuza importante, de la cual estaban ya muy desmoralizados, salieron perdiendo los Avendaño. Y los Avendaños se fueron a su casita y a sus tierras, y los de Aramayona, pues te puedes imaginar y es para que os quiero, los Avendaño y los Aramayona que se hicieron con esa batalla. Esto es un poco lo que contaba el Cantar de Aramayona. Y luego hay otro episodio, hay muchos episodios, pero he destacado este otro también porque tiene que ver con el castillo de Barajuen, con el castillo ya de nos lo dejabas entrever con ese asedio, ¿no? Efectivamente. Que estaba ahí María Alonso de Mújica. Efectivamente. No sabemos mucho sobre este castillo porque no se han conservado los restos de la Casa Torre, apenas han conservado cosas, quizá una excavación en un futuro, quién sabe. Puede ser. ¿Quién sabe? Igual hay que poner el foco allí. Eso es. Bueno, pues este otro episodio sucede en el año 1445. Y fíjate, aquí el problema... Claro, cuando digo que se da el enfrentamiento entre los linajes, entre los Avendaño y los Butrón, parece que es una cosa entre gentes de la nobleza. Pero en todas estas luchas y combates también toman partido las gentes del pueblo sencillo. Y en este caso no debemos pensar que toda la gente en Aramayona estaba con los Butrón. Claro. Más bien lo contrario. Los Butrón, en general, eran bastante crueles y se portaban bastante mal con su gente de su territorio. Por lo tanto, no es extraño que se les rebelasen, como fue el caso, y que en este caso apoyasen a los Avendaño. Y que hasta tal punto llegó el conflicto que gente de allí de la tierra, las crónicas nos hablan de Pedro Ortiz de Garay y su hijo Juan Lats y otros, y Rodrigo y Fortuño de Arexola, que eran hermanos también de ahí de Aramayona, y más gente obviamente, pues estos ya decidieron, se hicieron con el poder en el castillo. No cuenta la historia cómo fue, pero no fue por asedio. No fue por asedio, porque el asedio vino después. El asedio vino cuando los de Butrón vinieron desde Vizcaya queriendo recuperar su castillo. Tuvieron que estar 3 semanas asediando y hostigando el castillo y no lograron someterlo. Vaya. Tuvieron que volverse a su casita y los Butrón esto lo tuvieron como una grandísima afrenta, porque claro, hay que tener en cuenta que dentro del Valle de Aramayona ese castillo era en esencia el símbolo de su poder. Claro. Que alguien, el enemigo, el rival, tuviera tu casa en su poder, era como decirte de menos, es decir, como tú no vales nada, tú no tienes el poder. Tú aquí no mandas. ¿No? Este episodio está muy bien relatado, también es bastante sanguinario, aunque no he entrado en los detalles, también es bastante sanguinario, como por otra parte hay en este Valle de Aramayona, te digo, sobre todo en lo que tiene que ver con la etapa de los Butrón y el siglo XV, está plagada de historias que tienen que ver también con territorios inmediatos, con la quema de Mondragón, por ejemplo. Es que claro, estamos hablando que en muy poco espacio tenemos ahí el Piquito de Álava, tenemos Vizcaya, tenemos Guipúzcoa, y en todo ese entorno montañoso... Muy estratégico, hay unas historias preciosas, preciosas y cruentas, claro. Pero digo preciosas desde el punto de vista nuestro, un poco del Álava, tierra de clanes, ¿no? Qué bueno. Bueno, pues ese enclave importante y esos dos grandes hechos cruentos, ¿no? Ese cantar de Aramayona. El cantar de Aramayona. El asedio del castillo de Barajuen. De cara al inicio de curso, nos plantaríamos ya en septiembre, inicio de curso escolar, político, en general, de absolutamente todo. ¿Dónde nos vamos a meter? Porque si bien, que yo lo sé, Isma,
tú quieres quedarte en Aramayona, en ese valle. Me he enamorado. Indagando ahí, tirando del hilo, pero tal vez volvamos, porque Álava Tierra de Clanes lo vamos a ampliar hasta final de año, hasta ese mes de diciembre, y luego ya veremos, a ver con qué empezamos el 2026. Pero, ¿con quién o qué apellido vamos a tocar en ese inicio de curso en septiembre? Pues vamos a irnos a Valdegovía y vamos a hablar del linaje de los Barona, o deberíamos decir de la Barona, porque esta historia de esta mujer, la Barona, es crucial para hablar de los orígenes del linaje. Como y esa casa torre, Y su casa torre, por supuesto, sin olvidar la casa torre, que es de lo... Bueno, hablaremos de ello sin lugar a dudas, pero también tratando de, al final, si coges todos los episodios de la serie que estamos haciendo, yo creo que ya nos quedan pocos rinconcitos de Álava sin tocar. Y la idea es ir tocándolos todos y sus linajes y sus familias más importantes. Ya tienes puestas chinchetas en esa pizarra, chinchetas en todos los sitios de Álava. Pues el mes que viene nos metemos con los Barona. Isma García, como siempre. Un placer, John.